Buenas. En este video, este va a ser el primer video de muchos que voy a subir al canal sobre el empleo de Excel en ingeniería. Sería más o menos un curso de uso de Excel en ingeniería. ¿Vale? Para esta primera entrega de este curso, vamos a trabajar algo que siempre se usa en todas las clases de ingeniería o en todos los programas de ingeniería, sobre todo en los primeros semestres o en general, ¿no? Que es lo de hacer un ajuste lineal mediante Excel. En este curso no se va a enseñar a usar Excel como tal. Usted tiene que saber usar Excel. Solamente vamos a ver tópicos particulares de cómo usar Excel en cosas de ingeniería. Entonces, como habíamos dicho, muchas veces a usted se le presentan en el diario Quehacer Académico y Profesional, se le presentan eh, situaciones donde tenemos un par de variables, ¿sí? Tenemos un par de variables, la variable X, que al variarla origina un cambio en una variable y que dichos valores están relacionados casi que de forma lineal. Vemos una pequeña gráfica, ¿sí? Donde podemos observar esto. Tenemos que para un valor de una variable X, pues tenemos un valor para una variable Y. Esta sería la variable que manipulamos, la X. Puede ser peso, deformación, presión, flujo, lo que usted quiera. Y esto va a ocasionar una variación de forma lineal en otra variable de salida. En este caso sería Y. Fíjense que los puntos azules representan puntos experimentales de lo que estamos hablando. O sea, yo mido una variable X y después mido cuánto vale la variable Y. Eso lo puedo medir experimentalmente. Y resulta y pasa que aquí nos damos cuenta que la variable Y está relacionada con la variable X mediante una línea recta. Así que todos los datos experimentales se pueden correlacionar mediante una línea recta. Esto es lo que llamamos una relación lineal entre la variable X y la variable Y, un modelo lineal. Esto se usa mucho en ingeniería, a todos los niveles se usa mucho. Ojalá lo ideal sería que todas las cosas en ingeniería fueran lineales, sería lo más fácil del mundo, ¿vale? Pero no lo es así. Pero tenemos que este es un modelo bastante importante, porque hay muchas cosas en la ingeniería que son de forma lineal o que varían de forma lineal de una variable con respecto a otra. Pero lo que vamos a hacer en este video es usar Excel, dado estos puntos, que lo podemos medir experimentalmente, usar Excel para que nos dé esta línea, que en Excel se llama línea de tendencia, nos dé su ecuación, o sea, el modelo matemático, y nos diga qué tan acertado es este modelo matemático con respecto a los puntos experimentales que acabamos de ver. Eso lo vamos a hacer de dos formas. La automática, que es la que Excel ya trae implementada, y una forma artesanal o manual, como para entender qué es lo que hace por detrás del programa. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso. ¿Con qué parto? Parto con los datos experimentales. ¿Qué datos experimentales? Pues vamos a suponer que tengo estos datos experimentales. Yo parto con estos datos experimentales. Esto lo medí en laboratorio. Esto, por ejemplo, esto puede representar, ¿sí?, peso alargamiento. Ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? No necesariamente es así, porque lo que estamos intentando es explicar la teoría que hay detrás, la matemática que hay detrás, pero digamos que esto es, por ejemplo, si yo tengo una viga en voladizo y le aplico una carga en toda la punta, carga la puedo llamar F, entonces claro, cuando le aplico la carga, pues la viga se va a deflectar de esta forma y esto puede ser delta, puede ser alargamiento, desplazamiento o desplazamiento. Y entonces resulta y pasa que haciendo un poco de mecánica de materiales, pues encontramos al final que el desplazamiento es igual a una constante
parecido a la ley de Hooke del resorte, ¿no? Bueno, esto en verdad no está, sino, bueno, vamos a ponerle cualquier cosa, vamos a ponerle F. Ya les digo por qué. Ponerle F. Entonces, claro, aquí te das cuenta que la variación es lineal. O sea, si esto es una constante, porque esto es una constante, la variación entre delta y F es lineal. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo valores de F aquí, pues los puedo relacionar con los valores de deformación o alargamiento o deformada en una línea recta. Y los datos experimentales pues estarán. Esto, pues, esto se puede verificar. De hecho, más tarde en videos posteriores de este curso aprenderemos a modelar o parametrizar estos problemas en Excel. ¿Vale? Entonces aquí lo que tenemos es el peso, la fuerza, en este caso peso, porque lo que se pone es un pesito aquí, pone una masa, perdón, se pone una masa, la cual pues multiplicado por la gravedad da un peso, o sea, una fuerza en toda la punta, y ahí se va midiendo lo que se va deflectando. Pero esto es básicamente lo que hicimos experimentalmente. Le colocamos varios pesos y medimos la deformación que tuvo la viga en voladizo. Y lo que vamos a ver es, en la vida real, esto cómo es. Si es una línea recta o no. Eso es lo primero que vamos a hacer. Ya sabemos que sí de la teoría, ¿no? Que, por ejemplo, cuando usted tenga un par de datos, ¿sí? Tengo variable independiente y variable dependiente. Cuando yo tengo un par de datos así, lo primero que tengo que hacer es graficarlos. Pues los selecciono, voy a insertar gráficos y me doy cuenta de que, claro, los puntos están ordenados de tal forma que parece una línea recta. No es perfectamente una línea recta, pero parece una línea recta. ¿Eso qué significa? Que esta variable, que sería el peso, que es variable independiente, afecta de forma lineal a el alargamiento. Entre más peso, más alargamiento. Fíjate que esto es un sistema físico real y que se representa mediante esta gráfica. Si nosotros vamos aquí en Excel, es muy fácil, porque lo único que tengo que hacer es cliquear en la serie de datos, darle clic derecho, puedo seleccionar datos, y aquí yo le puedo poner el nombre que yo quiera a esta serie. Por ejemplo, si la selecciono y le digo modificar, aquí le puedo colocar peso, y le puedo colocar las unidades, por ejemplo, Newton, versus alargamiento. También le puedo colocar la unidad. Y verificar que me esté tomando correctamente la serie, por ejemplo. ¿Quién va en X? El peso, que es lo que yo manipulé en el laboratorio. ¿Quién va en Y? ¿Quién va en Y? ¿Quién va en Y? ¿Qué error tiene? Sí. Démosle cancel, debemos aceptar, no me lo deja, no sé por qué. Le damos aquí, le digo que me lo coloque de aquí a acá, y en Y, pues en Y iría el alargamiento. Bueno, no sé qué problema me está dando. Voy aquí. Y ya me quedó peso en newton versus alargamiento en milímetros. Entonces esto sería el peso y esto sería el alargamiento. Ahora, como me doy cuenta que la variación es lineal, pues lo que tengo que hacer ahora es clic derecho sobre la serie, perdón, clic sobre la serie, clic derecho y le digo agregar línea de tendencia. Fíjate que esta herramienta que tiene Excel sirve para otro tipo de comportamiento, por ejemplo, exponencial, logarítmico, polinómico, potencial o lineal. Nosotros vamos a usar el lineal. Luego, si tiras hacia abajo acá, podemos decir primero que me señale la ecuación de esta línea recta y que me presente el valor r cuadrado. Ahora vamos a explicar qué es. También que me lo presente allí. ¿Vale? Vale. Listo, ya con eso estaría hecho esto. Con eso estaría hecho esto.
Una vez tengo esto aquí, ya puedo decir que le vamos a aumentar un poco aquí el tamaño. Yo ya podría decir que ya yo tengo el modelo matemático que me representa la relación entre el peso y el alargamiento del sistema que estoy midiendo. Ya está. O sea que yo ya no necesito ir más al laboratorio. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuando el peso es 750, por ejemplo, estoy por aquí, ¿cuánto es el desplazamiento? Claro, yo si no tengo esta ecuación tendría que ir al laboratorio nuevamente. Pero ya con esta ecuación, no. ¿Por qué? Porque yo lo único que tengo que hacer es reemplazar aquí en X, iría a peso. Por ejemplo, 750. Hago, lo multiplico por esto, lo sumo y ya me daría el alargamiento que tiene. Para eso se usa este modelo matemático lineal. Fíjense que esto tiene la ecuación de una línea recta. Acuérdense de nuestros cursos de bachillerato o de universidad, ¿vale? Que la ecuación de la línea recta es así. Donde B es el valor este que está acá, es el intercepto, ahora explicamos qué es, y M es la pendiente de la línea recta, que sería este que está aquí. O sea que ya Excel halló esos valores. ¿Qué método usó Excel para hallar esos valores? El ajuste por mínimo cuadrado, que lo vamos a explicar ahora. Vale, entonces ya tengo el modelo matemático que me representa estas dos variables. Lo otro es este número. ¿Qué es este número? R cuadrado. R cuadrado es el coeficiente de ajuste de correlación de Pearson y lo que te dice este coeficiente es qué tan correlacionada está esta variable con esta. Como es R cuadrado y no R, entonces el valor de R cuadrado siempre va desde 0 a 1. Si da 1 es porque ambas variables están totalmente correlacionadas. En este caso, sería el caso que todos estos puntos estuvieran sobre la línea, pero no todos los puntos están sobre la línea. Mira que este está un poquito afuera, este está un poco afuera, este está un poco afuera. Por eso no da 1 exacto. Pero entre más cercano a 1 esté, significa que sí existe una correlación perfectamente lineal, en este caso, entre esta variable y esta. Si te da 0 o cercano a 0, significa que no existe ninguna clase de correlación entre la variable inicial y la final. En este caso específico, significaría que esto no representa una línea recta, en este caso. ¿Vale? Lo ideal es que esté más próximo a 1. Por ejemplo, 0,9, 0,95. Entre más próximo a 1, mejor. En nuestro caso se ve que este modelo es muy bueno. Este ajuste es muy bueno. ¿Por qué? Porque está en 0,9997, o sea, casi que 1. Significa que mi recta, esta recta que está aquí, representa claramente el comportamiento del sistema. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, que yo podría, en vez de Y, podría colocar alargamiento 1,2973 y en vez de X puedo colocar peso más 400. Y yo ya de esa forma podría, para un peso dado, saber cuánto se va a deformar esa viga. ¿Ves? Y lo que me está indicando este R cuadrado tan próximo a 1 es que el error que voy a cometer va a ser muy poco. Muy poco. Ahora, dicho desde ese punto de vista, tú me dirás, vaya tontería, ¿no? Es una tontería. Pues no, por lo que explicaba anteriormente. ¿Qué pasa? Estos datos, imagínate que estos datos lo hicimos en laboratorio. Claro, hay que gastar un tiempo, un recurso y unos materiales en laboratorio. ¿Qué pasa si yo tengo otros puntos que no sean esos de laboratorio? Por ejemplo, si con esta ecuación que acabo de borrar, si yo quisiera saber, por ejemplo, cuánto es la deflexión de la viga cuando tengo un peso de 1000 newton. Y claro, si no tuviera esta línea recta o esta ecuación, si no tuviera esa ecuación, ¿qué pasa? Me toca ir al laboratorio. Y eso puede ser instantáneo o no. A veces los laboratorios pues, están ocupados, ¿vale? A veces cuesta hacer el setup, porque si ya el setup lo quitaste, hay que volverlo a colocar, etcétera, etcétera, etcétera. En el mejor de los casos. En el peor de los casos es un laboratorio externo que te cobra. Entonces, fíjate que a medida que vas necesitando más puntos,
Por ejemplo, cuando sea 800, tampoco lo tienes. Entonces, a medida que vas necesitando más puntos, ¿qué te toca hacer? Ir llamar al laboratorio para que te haga el ensayo y te cobra. Mientras que si ya tú sabes esta teoría, tú ajustas una línea recta y el error que vas a cometer es muy poco, si el sistema verdaderamente es lineal. Pues para eso es que sirve esto. Fíjate que Excel lo hace de forma muy rápida. Y este ajuste lo hace por mínimos cuadrados. Ahora, físicamente, para el sistema que estamos estudiando, que es el de la viga, ¿qué representaría estos 400 milímetros? Este B, el B de la ecuación, que es el intercepto, representa que cuando no hay carga externa, pues la viga igual va a estar deflectada 400 milímetros, casi 400,22 milímetros en su punta. ¿Qué significa esto? Que por X o Y motivo, la viga no es exactamente horizontal, sino que ella, por X o Y motivo, sea constructivo o sea a propósito, ¿no? Un error o a propósito, ella en verdad pues tiene un ligero desnivel. Y ese ligero desnivel es de 400 milímetros. Claro, a medida que tú vas colocando carga aquí, ¿vale? A medida que usted va colocando carga aquí, pues eso va aumentando, ¿no? Comienza a aumentar. Eso es lo que significa físicamente ese 400. Ojo, para este modelo. Y geométricamente significa el punto que está aquí, que es básicamente la prolongación de la línea recta, esa hacia acá, más o menos así. Eso sería B. Y M, en este caso, M es la pendiente de esta línea recta. M es la pendiente de la línea recta. M en este caso es esto, la pendiente que tiene esta línea recta. Vale. Físicamente, ¿qué sería M en este caso? Pues sería, claro, miremos que esto es como especie de un resorte, ¿no? ¿Qué te dice la ley de Hooke? La ley de Hooke te dice que F es igual a K por delta, donde K es la rigidez del resorte o la rigidez del sistema en este caso. Claro, como la ecuación que tenemos aquí está al revés, porque esto es delta y esto es F, significa que esta pendiente es el inverso de K, 1 sobre K. ¿Por qué? Porque esto te queda al revés, te queda delta igual a F sobre K. O sea que esa pendiente, M, es el inverso de K. O sea, M, la pendiente de esa línea, es el inverso de K. Esto se conoce como la flexibilidad. En resistencia de materiales, esto se conoce como la flexibilidad. Y esto sería la rigidez. Esta es la rigidez de esta viga y esta sería la flexibilidad. Pero eso lo vamos a ver en otros cursos más, en otras lecciones de Excel, de uso de ingeniería en Excel. El uso de Excel en ingeniería lo vamos a ver en futuras clases. Por ahora quedémonos con esto que acabo de explicar. Pues fíjate que ya tengo M, B y el coeficiente de correlación de Pearson al cuadrado, ¿vale? Y esto es lo que se conoce, y este ajuste se halla por mínimo cuadrado, ¿vale? Así de fácil es hacer esto en Excel. Ahora, la gran pregunta sería, bueno, ¿y cómo obtuvo Excel estos valores? ¿Cómo obtuvo Excel estos valores? Pues la respuesta es bastante fácil. Si estudiamos un poco lo que es el modelo de mínimos cuadrados, pues vamos a llegar a estas ecuaciones que están aquí, que las voy a copiar del otro lado. Voy a copiar. Y estas ecuaciones lo que me van a permitir es calcular cada cosa. Esta M me calcula este valor de aquí. Esta ecuación B calcula este valor de acá. Y esta ecuación R cuadrado, por supuesto, me calcula. ¿De dónde salió esta ecuación, estas ecuaciones? Estas ecuaciones salen de un análisis estadístico, ¿no? Matemático estadístico, de hacer el ajuste por mínimos cuadrados de esta nube de puntos. Esto no hace parte de este video, lo aclaro de una,
simplemente la idea es aprender a usar Excel para calcular estos valores. Tú me dirás, bueno, ¿qué necesidad tengo de usar estas ecuaciones si ya Excel me lo da? Pues de pronto estás interesado de pronto hacerlo en MATLAB, que también te lo da, o en otro software de programación numérica, y ya sabes qué ecuación usar, que es esta que está aquí. O cuando ya tenemos modelos un poco más complejos, o hay otras clases de coeficientes más complejos, o modelos no lineales más complejos, pues ya Excel a veces no lo hace de forma automática. Entonces a usted le toca buscarse las mismas ecuaciones o unas ecuaciones parecidas a esta que le permitan calcular lo que le piden. Por ejemplo, los coeficientes que más representen un modelo, porque este de Pearson es uno de varios que hay, y estas ecuaciones de cómo calcular las pendientes o las constantes del modelo, porque estas serían constantes del modelo, fíjate, el valor de m y de b ya no va a variar, el que puede variar es x y y, o perdón, x, pero ya m y b no van a variar, o sea, serían una constante del modelo. En modelos que no sean no lineales, pues a usted le va a tocar calcular. Pero por eso voy a explicar lo siguiente de cómo calcularlo aquí en Excel. Y con eso pues practicamos un poco algunas funciones archiconocidas como son promedios y otro tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, si estabas interesado solo en calcularlo directamente con Excel, ¿vale? Ya podrías abandonar el video, ¿vale? Pero si sí te interesa saber cómo calcularlo manualmente en Excel, pues te invito a que sigas acompañando en este video. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ponernos de acuerdo en cuanto a la nomenclatura. Lo primero que vamos a calcular es M, ¿vale? Entonces, la nomenclatura es la siguiente. XY representa una medida X. ¿Cuál es mi variable independiente? Peso. O sea, a eso lo voy a llamar XY. XY representa una medida que yo haya hecho de la variable independiente. Y Y representa una medida que haya hecho, que hice de la variable dependiente. Los alargamientos son Y y los pesos son son X. ¿Vale? Entonces ya tengo mis XY, este es XY, X1, X2, X3, X4, X5, X6, hasta X lo que haya. Lo mismo Y1, Y2, Y3, Y4, hasta Y lo que haya. ¿Vale? Eso es lo primero. Lo segundo es calcular N. ¿Quién es N? N es el número de puntos o muestras que tengo. Vamos a colocarlo por aquí. N es número de mediciones. En este caso de medición, llamarlo N mayúscula, como está en la fórmula. ¿Cómo sé yo cuántas mediciones, cuántos filas de datos tengo aquí? Pues en Excel es muy fácil. Con el comando contar, le doy las filas que quiero que me cuenten. Claro, él me va a contar lo que no esté en blanco. Lo que esté en blanco no me lo cuenta. Y me da 11, que son las 11 medidas que yo tengo. Si tienes más, pues te va a dar más, ¿no? La ventaja de hacerlo así es que, por ejemplo, tú aquí puedes ingresar ahora otra medida y él igual te la va a contar. Fíjate que ahí no te la está contando porque está en blanco, pero si tú le pones 643, ahí te la cuenta. Que no es el caso, pero por si acaso lo quieres saber. Esto es muy útil cuando tienes muchas medidas. Yo ya tengo N. El otro es ir completando los términos de esta ecuación para calcular M, que a la larga es lo que quiero, este valor de aquí. El primer término consta de XY por XY, la suma de esos productos. ¿Qué tengo que calcular primero? XY por X, XY por Y y sumo todo lo que me dé esos productos. Lo primero que tengo que hacer entonces es calcular XY por Y. ¿Cómo se calcula XY por Y? Sencillo, tengo que multiplicar el valor que tengo de X por el valor que tengo de Y en una sola medida. Mi primera medida es 163, 603. 163 newton, 606 milímetros. Esa es mi primera medida.
¿Quién será XY por YY en esa primera medida? Pues 163 por 606. Eso sería. Fíjate que aquí si hacemos clic sobre esta celda y miramos acá, pues aquí se ve la celda azul por la celda roja. Eso lo tengo que replicar en todas las demás, porque fíjate que va desde 1 hasta n, o sea, desde 1 hasta 11. ¿Qué representa cada valor de acá? Cada valor, por ejemplo, si tomamos esta celda, el valor de aquí representa la multiplicación del X por el Y. Vale, una vez ya eso se entiende, ahora, ¿qué va aquí en este término de la fórmula? Pues va la suma de esos productos, o sea, la suma de todo esto. Para eso vamos a crear aquí algo que se llame suma, una fila de sumas. Y por ejemplo, aquí donde se intersecta esta fila de suma con la columna que quiero sumar, le voy a colocar suma de todos estos números. Entonces, el valor que me está dando aquí es simplemente la suma de este más este más este. Fíjate que es un valor bastante grande. Voy a colocar todos los decimales que tú quieras. En este caso, como son números enteros, pues no tienen decimales. Ya tenemos calculado esta primera parte. ¿Vale? Seguimos en el denominador, perdón, en el numerador. Tenemos n, ya n lo tenemos. X trazo, Y trazo. ¿Qué es X trazo y qué es Y trazo? El promedio. O sea, X trazo es el promedio de todo esto y Y trazo es el promedio de todo esto. ¿Eso dónde lo podemos obtener? Pues podemos crear aquí una fila que se llame promedios. Podríamos aquí hallar el promedio. Promedio se puede hacer de varias formas en Excel. El primer método es sencillamente igual pro. Hay una fórmula que se llama promedio. Le das doble clic allí y selecciona el rango que quieres hacerle promedio y cierras la fórmula y le das enter. Pues él te saca automáticamente el promedio. Esa es una forma. Esta forma es usando, vamos a dejarle 3 decimales. Esta forma es usando las fórmulas. Esta forma es usando las fórmulas que trae Excel. La otra forma es la siguiente. Igual, ¿cómo se calcula el promedio en general? ¿Cuál es la fórmula del promedio? Es la suma de la variable que estamos manejando dividido entre el número que hay de esas variables. O sea, en pocas palabras, la suma de todo esto, por ejemplo, para calcular Y trazo, sería la suma de todo esto, eso se calcula como suma de todo esto. Y lo dividimos entre el número de muestras. El número de muestras es n, o de puntos es n. Esa es la otra fórmula que hay para hallar el promedio, con su definición. Vamos a dejar 3 decimales. ¿Vale? Si usando este método lo haces acá, te tiene que dar lo mismo. Y si usando este método lo haces acá, te tiene que dar lo mismo. O sea con la fórmula de promedio de Excel, o sea, sumando esto manualmente y dividiéndolo entre el número de muestras o puntos que da igual. Entonces, fíjate que ya tenemos esto de acá. Ya el numerador lo tenemos. Tenemos este valor, que es esto que está aquí. Tenemos este valor porque tenemos n, tenemos x trazo y tenemos y trazo. O sea, aquí ya tenemos todo esto. Ahora vamos a calcular lo que va en el denominador, que es xy al cuadrado. ¿Quién es xy? Cada valor de esto. Y el cuadrado es simplemente el cuadrado de cada celda de esta. Esto lo podemos hacer aquí. Xy lo vamos a elevar al cuadrado. Simplemente me coloco aquí, por ejemplo. Le doy igual. Lo que tengo que hacer es esta celda al cuadrado. Y lo jalo hasta abajo. Esta celda representa el cuadrado de esta. Esta celda representa el cuadrado de esta. ¿Sí ves? Simplemente eso. Pero ojo, en la fórmula es la sumatoria. O sea, ¿qué me interesa a mí? ¿Este término quién es? El término este que está aquí. ¿Quién es? Este de aquí. Es xy al cuadrado y ahora lo sumo todos los cuadrados. O sea, la suma de todo esto. La suma de todo esto.
Como estamos en la fila de suma, pues sencillamente correr hacia acá. Y fíjate que ya me queda la suma de todo eso. Suma de F5 a F15. ¿Esto qué es? La suma de los xy al cuadrado. Ahora, por otro lado, me quedaría menos n, que ya tengo n, x trazo, o sea, el promedio de x al cuadrado. Ya tengo todo lo necesario para calcular m. Este valor de aquí, que Excel lo hace automático, ya yo lo tengo aquí programado para poderlo calcular. ¿Cómo lo calculo? Pues sencillo, aquí le voy a colocar pendiente, pendiente M. La pendiente M se calcula como igual a mí siempre me gusta colocar la estructura de las operaciones en Excel primero, para evitar errores luego. ¿Cómo sería eso? Algo dividido entre algo. ¿Sí ves? Algo dividido entre algo. ¿Qué hay arriba? Arriba está la sumatoria de i igual a 1 hasta n de los productos xy por y, o sea, esto de aquí. E 18, este de aquí, lo selecciono. Menos la multiplicación de tres cosas. Lo voy a colocar entre paréntesis para no tener problema después. La multiplicación de tres cosas. ¿Qué se va a multiplicar aquí? N por X trazo, que es este de aquí, por Y trazo, que es este de aquí. Listo, tres cosas. Ahora voy abajo. ¿Abajo qué hay? La sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy al cuadrado. O sea, xy al cuadrado es la sumatoria de todo. O sea, este que está aquí. F18. Menos, voy a meterlo entre paréntesis para no tener problema, menos n por x trazo al cuadrado. O sea, n por x trazo, pero ese x trazo debe ir al cuadrado. Y con esto ya completé la fórmula. Esta fórmula que está aquí es la misma que está aquí. Ya completé la fórmula para calcular m. Si te das cuenta, le doy Enter y es prácticamente el mismo valor. Vamos a trabajar con 4 decimales aquí, a ver cómo me va. 1,2973. Eso me dio m. Y ya calculé la pendiente. Esto que acabamos de hacer aquí, esta ecuación viene de ajuste de mínimos parados. Así calcula Excel. O sea, esto lo hace Excel de forma automática. Nos da este valor. Pero así se hace. Esto ya lo puede implementar ahora usted con esta fórmula, se la puede llevar a cualquier software que usted quiera. Al Lab, SSI Lab, GeoGebra, LibreOffice, lo que usted quiera, se lo puede llevar hasta allá. Y ya podrá tener un ficherito donde usted calcule la M de un ajuste, la pendiente de un ajuste por mínimo cuadrado de unos datos que sean que sean lineales, de un modelo lineal. Ahora, una vez ya tengo M, ¿qué paso sigue? Calcular B. B, como ya explicamos, es el intercepto. B, que es el intercepto. ¿Cómo se calcula? Pues se calcula de esta forma. Mira que ya tengo todo. Tengo Y trazo, tengo X trazo y tengo M. Entonces, eso es igual a ¿qué? Y trazo, que sería este valor de aquí, menos M, que sería este valor de aquí arribita, sería el C21. C21. Multiplicado por el X trazo. X trazo es este que está aquí. Y este sería el valor del intercepto. Fíjate que a Excel le dio 400,22. Si yo esto lo expreso con dos decimales, y finalmente tendríamos que calcular con esta otra fórmula que está un poco más compleja, pero lo vamos a hacer, el coeficiente de Pearson. No sin antes decirle que hay otra vía.
esta fórmula, pero también hay otra vía. Por ejemplo, R cuadrado. En Excel se puede hacer de varias formas. Por ejemplo, si le doy igual, ahí en la celda le doy igual hay varios coeficientes. Coeficiente de correlación, que es R, me pide matriz X, punto y coma, matriz Y, cierro, y me da R, no R cuadrado, me da R. Fíjate que por eso, si lo aproximamos a 4 decimales, no me da exactamente lo que me dio acá en Excel. Pero porque este es R, no R cuadrado, con esta fórmula. Si lo elevo al cuadrado, o sea, tomo todo esto, lo encierro entre paréntesis y lo elevo al cuadrado, ahora sí me da R cuadrado. Me da igual que le dio a Excel. Esa es una forma. La otra forma, ¿cuál es? Empleando ecuaciones de Excel. La otra forma es es una función que se llama coeficiente R cuadrado. ¿Sí lo ves? Le doy doble clic. Él me pide Y primero, que es este, punto y coma, X, que es este, cierro, enter. Este sí me da directamente R cuadrado. Por cualquiera de los dos lados que usted lo haga, es igual. Esta digamos que es la forma corta. ¿Por qué? Porque ya viene implementado una función que se llama coeficiente de correlación o una fórmula que se llama coeficiente R cuadrado.